Los micrófonos. Bienvenidos a todos. Es la tercera vez que enseño cosas relativas a tefilá. Una vez fue durante la pandemia, una vez fue el año pasado o el anterior. Esta es la tercera vez y lo maravilloso de la tefilá es que cada vez uno puede encontrar diferentes capas de aprendizaje. Hoy vamos a tener una sesión que para mí es sumamente importante, interesante. Antes de empezar a hablar de eso, yo quiero compartir una enseñanza de Gesell que me acompaña desde que tengo 12 años. Cuando lo leí por primera vez no entendía ni de qué estaba leyendo. Lo leí en público, en mi sinagoga, en mi Rosh Hashanah. Este texto está en Rosh Hashanah. Arbit de Rosh Hashanah, página 16 o 20, una cosa así del Maxor. La oración es nuestra humilde respuesta a la inconcebible sorpresa del vivir. Es todo cuanto podemos ofrecer a cambio del misterio por el cual vivimos. La gratitud es lo que hace grande al alma. O sea, la vida es un misterio, solo podemos tener una actitud de agradecimiento por ella y humildad. El roadmap de hoy es algo que parece obvio, pero ¿cómo es que llegó a la existencia un libro que se llama Sidur, que está en todas las casas, que hay infinitas variedades y que ¿cómo es el proceso para el que el Sidur se transformó en un libro como el que estamos utilizando? Más adelante vamos a tratar de, en todo el ciclo, ¿sí?, identificar las estructuras de la tefilá y después avanzar en la tensión entre Kavaná y Keva, que son dos conceptos que tienen que ver con la tefilá, y por último, la invitación a ver el Sidur como una ventana. Y vamos a ver qué tipo de ventana y ventana hacia dónde. Hay algunas fotocopias. El roadmap de hoy es mucho menos pretencioso. Ver la tefilá en la Torá, en el Tanaj, qué dicen las fuentes, que son el material que yo he mandado, y por otro lado, hay un texto que vamos a ver que nos va a sorprender, que está prohibido escribir las cosas, y si está prohibido escribir, ¿cómo es que tenemos un sidur? ¿Sí? Y por último, ¿cuándo comenzaron los primeros sidurim? Eso es lo que vamos a ver durante el día de hoy. Quiero que empecemos a ver algunos temas de tefilá en la Torá, tefilá espontánea. La primera, ya lo vimos en alguna oportunidad, la primera expresión de gratitud o de tefilá es una expresión que empiezan con dos personajes que terminan mal, que son Caín y Abel. La Torá dice, Vai miketz yamim, vayave Caín, mi pri adama, minjal Hashem, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהם, ויישא השם אל הבל ואל מנחתו. La Torá dice que cuando salieron del Edén, nació primero Caín, después Hebel, uno se convirtió en pastor, el otro fue labrador. La tensión en la historia de la humanidad entre los ganaderos y los agricultores es una tensión histórica. Con el tiempo, Caín presentó una ofrenda a Dios del fruto de su tierra y Hebel, por su parte, presentó lo mejor de sus primogénitos de su rebaño. Y el texto termina de una manera compleja, no lo vamos a profundizar, no es el motivo de la reunión, pero Dios escuchó, en Ibrit dice, Dios miró, Dios se acercó, Dios disfrutó, Dios no sabemos cómo fue. Tuvo una expresión de que había una ofrenda que aceptó y la otra no es que la rechazó, pero no le prestó atención, ¿sí? ¿Cuál fue la ofrenda que sintió más cercanía? La de Abel. Entonces, ¿qué le pasó a Caín? Se angustió mucho y su semblante se entristeció. Sabemos lo que pasó después de esto. La pregunta es, ¿quién les pidió a estas personas que hagan una ofrenda? ¿Les pidió alguien? Nadie.
tuvieron una buena cosecha, tuvieron muchos cabritos y querían agradecer, quieren expresar algo de gratitud. La primera vez que vemos este gesto es un gesto como podían ser las personas en un mundo material. Uno era pastor, llevó un cabrito. Uno era agricultor, llevó de su cosecha. Después los rabinos van a decir, uno llevó lo mejor, otro llevó lo que le sobraba. No importa, pero es el gesto, para mí es el gesto. ¿Vieron que a veces en la vida decimos, Godeniu, gracias? Nadie nos pide que lo digamos, sino lo decimos de motu propio. O decimos, hoy, 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 cómo me duele esto. La tefilá en la Torá es espontánea, por lo menos hasta el libro de Baikra. Segundo texto. Vamos a ver a alguien que reza que no es judío. Hay rezos no judíos. Recuerden que en el Bereshit se dice que hay una persona llamada, no importa cómo, a partir de ahí se empezó a alabar o a cantar o a llamar a Dios. ¿Sí? En este texto, es un texto conocido, Maljitzedek Melech Shalem, y Maljitzedek, rey de Shalem, trajo pan y vino. ¿Le suena? Pan y vino. Él era sacerdote de El Elión, Cohen, El Elión. El Elión es una palabra que utilizamos en la liturgia judía. Vaibargeu, lo leo en hebrit justamente, Vayomer Baruch Abraham, lee el león, bendito, lo bendijo, bendito sea Abraham al Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y después le dio Tzedaká, dice. ¿Qué le dio? Dice, Maaser Mikol, le dio él, ¿cuánto le dio? 10%. ¿Sí? Algunos dicen que esta es la fuente del Maaser. Raro, porque no es una persona judía, pero esa es una fuente. Nuevamente, vemos a alguien que expresa agradecimiento, ya con una estructura. ¿Sí? No dice así nomás, sino Baruch el Elión, o sea, es una forma que nosotros tenemos. Tercer ejemplo. Vayeter Itzhak Lashem Lenoja Gishto, Kiakaraí, estamos hablando de Itzhak, el segundo patriarca, se enamora de la mujer que le trae Eliezer. ¿Cómo se llama la mujer? Ribka, pero Ribka tiene un problema. En realidad los comentaristas dicen que el problema era de Itzhak, ¿sí? Dice el texto. ¿Cuál era el problema? Que no podía tener familia. Dice, Itzhak suplicó a Dios por su esposa porque ella era estéril. Más allá de si era él, qué sé yo, Dios respondió a su súplica y su esposa Rebeca concibió. Aquí hay otro tipo de tefilá, que sería esto un pedido. ¿Sí? Uno agradece, otro alaba, y este es un pedido. Alguien que necesita algo, y qué suerte que tiene este. Pide y llega. Solamente estoy mostrando cómo no hay una estructura, hay una necesidad de comunicar, una necesidad de compartir, una necesidad de conectarse. Ahora vamos a salir de la Torá y vamos a leer una de las plegarias más hermosas. Todas las tienen, ¿eh? Ustedes las tienen. Esta tefilá la leemos a la mañana de Rosh Hashanah. Recuerden que las lecturas de la Torá y de la Haftará de Rosh Hashanah son paradójicas, son de mujeres. Leemos sobre Agar, leemos sobre Sara, leemos sobre Hannah y leemos sobre Rachel. Las cuatro lecturas ponen foco en mujeres y en las cuatro lecturas hay plegarias casi, o alguna forma de plegaria. Esta es la plegaria de Hannah, la madre de Shmuel, que la leemos en el Rosh Hashanah a la mañana como Haftará. El texto lo hemos leído infinidad de veces. Hay un hombre que tiene dos mujeres, una mujer tiene hijos a cada rato, la otra no puede tener familia, sufre, y el esposo le dice, ¿yo qué puedo hacer? Y va al templo y reza. Y la percepción del sacerdote que estaba en ese lugar
es que esta mujer estaba intoxicada con alcohol. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a emborracharte? Fíjense, ella está, dice, vertiendo su corazón frente a Dios, y el otro le dice, ¿hasta cuándo te emborrachaste? El texto está de una manera tan patente que muestra qué errada era su percepción, ¿no? Y ella le dice, no, estoy rezando por un hijo. Bueno, promete que si tiene un hijo va a ser consagrado, es el famoso Samuel, que nada más ni nada menos es el encargado de ungir a los primeros reyes de Israel, o sea, y cuando termina de tener un hijo, dice Batitpalel Haná, que ya es el verbo que utilizamos nosotros, el verbo es en reflexivo, ya más adelante vamos a hablar, de ahí viene la palabra tefilá, ¿sí? Hasta ahora no era este el verbo que se da. Los rabinos dicen algo bello. Dice, hasta que no vino en el Talmud, hasta que no vino Haná al mundo, no sabíamos rezar. ¿Quién nos enseñó a rezar? Esta mujer. ¿Qué quiere decir Haná? ¿Qué quiere decir Haná en hebreo? ¿De qué palabra es? Gen. ¿Qué quiere decir gen? Gracia. O sea, ya su nombre habla de gracia, es una virtud personal que hace que alguien sea agradable frente a otras personas. El texto es largo, pero bello. Como dije antes, los rabinos dicen que hasta que no llegó Hannah no sabíamos rezar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece? Hannah desnudó su corazón, Hannah compartió lo que tenía en, puede ser una palabra en yiddish, en sus quisques, ¿sí? En sus entrañas. Pudo compartir lo más profundo que tenía. Al principio, en el primer texto, dice que ella movía solo sus labios. No se escuchaba lo que decía. Ustedes saben que hay oraciones que uno tiene que pronunciarlas, aunque sea bajito, para que solo el oído de uno la pueda escuchar. Por ejemplo, una de ellas es el Shema. Mira, Porque, ¿qué dice? ujú. Dice Shema, oye. Entonces, ¿quién tiene que escuchar primero? Uno mismo, ¿no? No debería decirlo tan alto para molestar al de al lado, eso es otra cosa. Eh, pero tiene que por lo menos, o la midá, cuando uno la reza, tiene que escucharse por lo menos un susurro. Hannah movía los labios, dice, y eh, el otro pensaba que estaba ebria. ¿Por qué? Porque gesticulaba. Pero esta es la oración que ella dice de gratitud, ¿sí? Y oró, Hannah oró. Mi corazón se regocija en Dios, por Dios he triunfado, me alegró de mis enemigos. Muchas veces cuando habla de enemigos en los Teilim o en otros textos, no habla de enemigos de afuera, sino de enemigos internos. Son cosas que nos impiden ser lo que queremos, lo que debemos, lo que necesitamos ser. ¿Sí? Por ejemplo, la frase más famosa es, ustedes escucharon hablar de cuando una persona se auto boicotea. ¿Sí? Tiene todas las posibilidades para hacer algo, pero tiene trabas internas que no le permiten serlo. Entonces, ¿quiénes son esos enemigos? Por ejemplo, esas cosas. Entonces, me alegró de mis enemigos, me gozo en tu salvación. No hay santo como Dios. Obviamente en hebreo, Ein Kadosh Kashem tiene un ritmo distinto. No hay roca, perdón, no hay santo como Dios, en verdad, no hay nadie fuera de ti. Otra vez ese Ein Bilteja. Recuerden que nosotros decimos Ein Od Kilvado, no hay otro, ¿sí? Lo leímos cuando vimos algunas cosas jasídicas, es todo, no hay roca como nuestro Dios, no hablen más con altivez, o sea, no sean soberbios, que ninguna arrogancia cruce tus labios, porque el Eterno es un Dios omnisciente, o sea, si es omnisciente quiere decir que Él conoce todo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a avanzar, ustedes lo tienen en el texto, guarda los pasos de los fieles, pero los impíos perecen en tinieblas, pues nadie prevalecerá por la fuerza, los enemigos de Dios serán destruidos, etcétera, termina
Dios juzgará los confines de la tierra, dará poder al rey y triunfo al ungido. Bien, o sea, estamos hablando de una oración hiperpersonal, ¿sí? Vamos a hablar más adelante cuando nos toque, lo va a aparecer en la Mishnah, que rezar no es leer las palabras del Sidur, ¿sí? Eso es leer las palabras del Sidur, que es lo primero que hay que hacer, pero no lo único. La tradición, vamos a ver lo que dice la Mishnah en 2 minutos más, vamos a ver eso. Teilim 30. Puse algunos ejemplos de tefilot para entrar en el mindset. Teilim 30. Ustedes saben que los 150 capítulos del libro de Teilim son la materia prima de nuestra plegaria, ¿sí? Usamos Teilim como momentos especiales. Hay frases de los Teilim que están incrustadas en las tefilot. Los tefilim, los rabinos sostienen que los escribió el rey David. El rey David compuso 150 capítulos, excepto algunos. Hay uno que lo hizo Moshe, uno que lo hizo Shlomo, uno que lo hicieron los hijos de Korah. Dice, ¿no? Los 150 capítulos se leen de dos maneras. Una es en un mes entero, ¿sí? Algunos libros de Teilim dice, el lunes se lee esto, el martes se lee esto, durante 30 días, y hay otro que es más acotado, que es durante una semana. Entonces hay que leer más cada vez. Después hay otros, por ejemplo, el Salmo 92, que decimos en Shabbat, el Salmo 100, Mismor le Todá, que lo decimos todos los días de la semana, menos Shabbat y festividades, y Erev Shabbat, perdón, Erev Pesach y Erev Yom Kippur, porque es como la ofrenda. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la ofrenda de agradecimiento llevaba Hametz. Entonces, Erev Pesach no se puede hacer porque la otra condición es que se podía comer al otro día. Entonces, víspera de Pesach no podemos decirlo porque era como que si sobra algo se puede comer al otro día. O eh, como no se puede comer al otro día y es Yom Kippur, entonces eres Yom Kippur, tampoco se dice. Pero eso se dice en los días de semana. El Salmo 30 es el único salmo que se dice todos los días del año, y en Hanukkah se dice 2 veces a la mañana. ¿Por qué? Porque dice Mismor Shir Hanukkah Tabait le David. Hanukkah, los rabinos lo incorporaron. Este es un salmo bello, bello, bello. Es un salmo que nos lleva casi, casi en una montaña rusa y nos invita a atravesar lo que el poeta, en este caso, de acuerdo a la tradición, el rey David. Fíjense, te alabo eterno porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se regocijen sobre mí. Oh Dios eterno, a ti clamé y me sanaste. O sea, viene de una situación tensa. Me sacaste del abismo, me liberaste de descender al Sheol. Siguiente, Dios se enoja un instante, pero después se olvida del enojo, ¿sí? Vieron que hay personas, dice el Pirkei Avot, que son lentos en enojarse, pero lentos en olvidar también. Cada uno sabe cómo es. Hay personas que se enojan rápido y después no saben ni siquiera por qué se enojaron. ¿Sí? Eh, Cuando escondiste, salteo, ¿sí? Cuando escondiste tu rostro, tuve temor, clamé a ti, oh eterno, ¿qué provecho puedo sacar de mi muerte, de mi descenso al abismo? ¿Acaso el polvo puede alabarte? Fíjense qué sutil. Si ya no estoy más aquí, no voy a poder cantar tu... Escucha, oh eterno, ten misericordia de mí, oh eterno, ayúdame. Y esto es bello. Convertiste mi lamento en danza, me despojaste de mi prenda de luto y me volviste a vestir con ropa de fiesta, por así decirlo. Lo estoy leyendo en forma interpretativa. Eh, para que todo mi ser te cantara himnos sin cesar, oh Dios eterno, Lemani, Samerja Javot, Beloidom, Adonai Loai, Leolam, Odeca. Oh Dios, te alabaré por siempre. Es bello. El salmo es bello, yo lo recomiendo siempre, es un salmo que se lee para refugiar Shlema, pero no solamente refugiar Shlema de física, sino a veces refugiar Shlema y uno pasa por momentos de tristeza, de dolor, de frustración. Entonces el salmo es un salmo
que nos inspira a avanzar. Estos son muestras de tefilot claramente espontáneas. El rey David escribió los 150 capítulos no en forma espontánea todos, posiblemente haya trabajado en rima, en sus frases, ¿sí? Pero cada uno de los salmos forman parte de su entrega personal. Vamos a ver qué dice la tradición. Y utilizando una palabra que ya escuchamos. Dice, Rabán Gamliel Omer, Rabán Gamliel dice, Bejol Yom mitpalel Adam Shmona Esre. Cada día una persona tiene que rezar 18. ¿18 qué? Bendiciones. Bendiciones, o sea, ya no es tan espontáneo. La tradición dice que uno tiene que decir Mea Brajot, 100 bendiciones Bien. cada día. ¿Es mucho o es poco? Si la amidad tiene 19, ahora vamos a ver que tiene 19 bendiciones y no 18. ¿Cuántas veces se dice la amidad por día? 3. Ya tenemos más de la mitad. En las birkotas Shahar que decimos a la mañana hay más de 10. Cuando comemos, cuando nos lavamos las manos, o sea, las 100 no es una meta imposible. 100 es un número grande, tiene que ver con una historia del pueblo de Israel, etcétera. No vamos a ahondar en el número ahora, pero es una forma concreta. Pero acá dice Rabán Gamliel, dice, de Jolión mitpalel Adam Shmona Esre. Las personas tienen que rezar 18. Rabbi Yoshua Omer, y aquí hay una diferencia importante, Me'en Shmona Esre. ¿Qué quiere decir Me'en Shmona Esre? ¿Cómo lo traduce aquí? ¿Cómo lo Bien. traduce? Sí. Rabbi Yoshua dice, una oración breve es suficiente. La traducción es bien mala. Basta con recitar una versión abreviada de la oración de las 18. Me'en quiere decir como si fueran 18. Nosotros tenemos en el Sidur algo así. Nosotros en Shabbat no decimos 18 bendiciones, sino decimos, ¿cuántas? Sí. 7. ¿Sí? En el Kabbalat Shabbat, ¿por qué son 7? Porque las 13 del medio, que son peticiones, no se hacen. En el Kabbalat Shabbat, después de decir la Midá, decimos algo que se llama Me'en Sheva, como si fueran 7. ¿Se acuerdan que andamos Magen Avot? ¿Sí? Eso tiene los mismos temas que la Amidá, pero reducida. Se llama Me'en Sheva. Y en la tradición rabínica, ¿vieron eso que se dice el secreto mejor guardado? Es algo que se llama Avinenu. Avinenu es una oración que reemplaza la Amidá, que es una oración que dice que uno podría decirlo en algunas condiciones, por ejemplo, si tiene una serpiente rodeándole el pie, o si está en un lugar que está lleno de acrabim, que quiere decir escorpiones, entonces ahí no tiene que decir las 18, puede decir un resumen. Hoy en día, ustedes saben que en Israel hay un manual para los hayalim que son observantes, cómo conducirse alágicamente, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, eso sirvió de base para un hayal que está en un tanque. No puede parar el tanque y decir las 18 bendiciones. Entonces dice, Me'ein Shmonesre, como si fuera el avinenu ese que yo dije. Es como un resumen. O sea, son cosas prácticas que se han utilizado. Entonces uno dice, una oración breve, Rabbi Yoshua, pero es interesante lo que está diciendo. Uno dice, hay que rezar 18 y otro dice, como si fueran 18. ¿Qué quiere decir? Que todavía no está establecido, no está fijo. Todavía la tefilá es fluida. La tefilá, o vamos a ver lo que dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, im shegurat tefilato befiv, si la oración es fluida en su boca, ¿qué quiere decir es fluida en su boca? Que sabe rezar,
que conoce las brajot. Dice, Itpalel Shmon Esrei, tiene que rezar 18. Beilav, y si no, Mein Shmon Esrei. O sea, Rabbi Akiva une las dos discusiones antes. Si una persona sabe rezar, tiene que rezar las 18. Si le cuesta, tiene que hacer una oración personal como 18. ¿Por qué nosotros tenemos una tefila fija? En el Talmud dice que Anshei Knesset Agdolá, que son los hombres de la Gran Asamblea, el liderazgo judío del retorno de Babilonia hasta el segundo templo, se dieron cuenta que los judíos habían perdido el conocimiento del idioma hebreo. ¿Por qué? Porque se juntaron con otros pueblos. Entonces ellos dispusieron la estructura de la tefilá como la tenemos nosotros. Por eso nadie puede crear nuevas brajot. Se pueden crear kavanot, se pueden crear intenciones, se pueden crear alabanzas, pero no brajot. ¿Qué es una brajá? Y esto es importante que lo sepamos. Un texto que tiene una estructura que se llama Shem y Malhut, el nombre de Dios y el reinado de Dios. Eso ya está en el Talmud. El Talmud discute cómo tiene que ser, porque todavía no está compuesta. Esto quiere decir, si nosotros leemos cuidadosamente este texto, que los Hasanim, que tenían capacidad y conocimiento de la plegaria, podían extenderse más, podían hacer una tefilá que dure todo el día, a tal punto que Rabbi Akiva en otro texto dice, hay un concepto muy bello que se llama tirja de tzibura. Tirja de tzibura quiere decir, uno no puede imponer una labor pesada, no puede recargar a la comunidad. Por eso, cuando en el mundo sefaradí empezaron a ver muchos piutim, muchas poesías, nosotros en el Maxor de Yom Kippur tenemos muchas, Rambam dice, ¿vos querés decir piutim? Con la cabodleja, decilos en tu casa. No tortures al Kaal, no tortures a la comunidad. Las tefilot tienen que tener, es una gran discusión, es una pregunta, ¿sí? Recuerden que la gente hace 2 generaciones iba posiblemente a la ópera y tenía 3 horas y media, 4 horas. O los más mayorcitos aquí, hemos visto películas en el cine con una pausa, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que el viento se llevó? Es la más famosa, porque la gente iba un domingo y estaba todo el día en el cine. Si uno se ve, controla cuánto tiempo duran las películas taquilleras ahora, 72 minutos, 92 minutos. ¿Por qué? Porque ya la atención es otra. Lo mismo pasa en la sinagoga, ¿sí? Un servicio que dura 45 minutos, como es Shaharit, 50 minutos más o menos. Un servicio que ya dura 2 horas, uno tiene, lo voy a decir en ruso, tiene spilkes, ¿sí? Se empieza a parar, no tiene costumbre, no tiene paciencia, no tiene... eh, No tiene entonces, Gedult, perdón. no tiene Gedult. Sí, sí. Quiero decir 2 cosas más. Entonces, Rabbi Akiva dice, si el Hasán es habilidoso, dice 18 bendiciones. La discusión es si estaban fijas o no. En algún momento esas 18 bendiciones eran mención de 18 temas y cada uno podía decirlo de acuerdo a su habilidad. Entonces, 18 temas podían ser cortos o largos, pero eran 18. Y si no, podían ser más breves. Ya estaba claro que tenía que ser por salud, por justicia, por parnasá, por bienestar económico, por redención, y que son pedidos en general colectivos. Cuando entremos más en doble clic en la tefilá, no son personales, sino que son colectivos. Hay colectivos. Uno puede agregar sus tefilot. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos por Refuah Shlema, uno en ese momento puede agregar el nombre de las personas con las que quiere pedir. Cuando termina la tefilá, nosotros leemos una tefilá de un rabino determinado, tiene nombre esa tefilá, que era una tefilá propia. Y después pasó al Sidur, ¿no? Pero era una tefilá
que... Bien, segundo, dice, fíjense lo que dice Rabbi Eliezer, Omer, Aose tefilató Keva, aquel que hace su tefilá algo fijo, no sé cómo lo traduce acá, sí, oración fija, o sea, rutinaria, o sea, reiterativa, en tefilató tajanunim. Su oración no es una súplica, casi está diciendo que el que recita rutinariamente como un loro no está rezando. Rezar es otra cosa, rezar no es leer las palabras del Sidur, rezar es una experiencia, a mí me gusta decirlo de una manera que alguna vez escuché, el Sidur es la plataforma desde la cual nosotros partimos hacia la tefilá. Es como la plataforma de partida, es como, ¿vieron que el avión sale de tal plataforma? Bueno, el Sidur es la experiencia de ascender, pero no es repetir las palabras. El Sidur es la herramienta por la cual subimos. Entonces, eso después sigue por otro lado. Fíjense lo que dice la siguiente. ¿Lo puse antes o después? A ver. 33B, ¿está puesto en algún lado? No, acá no lo puse. ¿Ustedes lo tienen 33B? 33A. Bien, y no lo puse en el PowerPoint. Dice, Amarle Rabshesh Men Bar Abba le Rabbi Yohanan, un rabino le dijo a otro, los hombres de la gran asamblea, respecto a esto, Rab Shemen Bar Abba le dijo al rabino Yohanan, ahora bien, puesto que las 18 bendiciones de la oración de la Amidá, algo que no dije, pero es muy importante, cuando dice Shmon Esrei está hablando de la Amidá, y la Amidá en el Talmud se llama como tefilá. Nosotros llamamos tefilá a todo el servicio religioso, digamos, ¿sí? En el Talmud se llama tefilá. ¿Qué quiere decir esto? Que había un núcleo pequeño, las 18 bendiciones. No tiene que durar toda la mañana el servicio, pero se fueron agregando. Por ejemplo, hay un rabino que dice, ¿vieron a la mañana? Nosotros decimos Oru, Borejoyes, etc. Ahí empieza la primer brajá del Shema y termina cuando dice en Leel Baruch, que termina diciendo Or Hadash al Zion Tair, ¿sí? El creador de las luminarias, porque está amaneciendo. Pero esa oración antes era cortita y las generaciones fueron poniéndole más cosas. Ángeles y personajes celestiales. Y antes la tefilá era más breve, ¿no? La historia hizo que vaya creciendo. Algunos dicen que incorporamos cosas místicas, algunos dicen que también la tefilá fue un reflejo de lo que pasaba en la sociedad alrededor. Cuando en algún momento veamos cómo el Kadish terminó siendo Kadish de duelo, una de las teorías que vamos a escuchar es bastante conmovedora. Entonces, ¿qué dice esto? Ahora bien, puesto que las 18 bendiciones de la oración de la Midá y las demás fórmulas de la oración de las Brajot fueron instituidas para Israel por miembro de la Gran Asamblea, estas oraciones son obligatorias. ¿Sí? Quiero compartir una más, una segunda. Dice Amarley, el que está marcado con el número 2. Amarley, Batjilá, Kebaúa, Batfilá, Asiri, Kabúa, Alcos. Hasru, Ukabúa, Batefilá, Bemambru, Amabdil, Batefilá, Sarij, Sheyabdil, Alacos. Ustedes saben que la Abdalá, que es una de las ceremonias más bellas, por ejemplo, cuando termina el Shabbat, hacemos 4 bendiciones, una sobre la copa, otra sobre las especies aromáticas, otra sobre el fuego y la cuarta sobre nuestra capacidad de diferenciar. Pero primero hacemos una bendición en la amidad. En la amidad en silencio decimos atajo nen, atajo nantano, tú diferenciaste, ben kodesh lejol, entre lo sagrado y lo profano, entre el Shabbat y el resto de la semana. Primero está en la amidad. La discusión termina diciendo, aunque lo hiciste sobre la amidad, después tenés que hacerlo sobre una copa. Yo no quiero que entremos en la discusión del Talmud. Lo que quiero mostrar es que todavía no estaba fijo. Hay un momento que la tefilá es fluida. En el cuarto nuevamente va a decir el tema de
los Anshei Knesset Agdola. Preparando para esta clase, y ahora vamos a leer 2 textos más y después vamos a avanzar en cómo llegó al Sidur a ser lo que es hoy, me encontré con 2 textos muy interesantes. Uno de un texto del Talmud que es difícil de encontrar, es el texto de Temurá 14b, que dice lo siguiente. Dice una discusión entre 2 rabinos, lo puse en negrita, ¿sí? ¿Lo ven en negrita? Están discutiendo, ¿perdón? Sí, están discutiendo acerca de qué cosas se pueden escribir, qué cosas no se pueden escribir. Ustedes saben que hay un dicho rabínico que las cosas que están escritas uno no las tiene que decir de memoria. Por ejemplo, uno puede saber la tefilá de memoria, pero la tiene que leer. Primero, obviamente, para no equivocarse. Y segundo, para no ofender a quien no lo sabe. Pues sería un acto de soberbia. Puse en negrita. Las palabras que se enseñaron oralmente no se pueden recitar por escrito. Y las palabras que están escritas no se pueden recitar oralmente, es decir, de memoria. Rabbi Ishmael avanza, dice, las palabras estas, el mandato que escribe estas palabras sirven para enfatizar. Es decir, estas palabras, las de la Torá, se pueden escribir, pero no se pueden escribir las alajot, es decir, las mishnayot y el resto de las cosas orales. Nosotros decimos que los hombres de la Gran Asamblea, ¿cómo enseñaron las brajot de la Amidá, por ejemplo, en forma oral? Entonces están diciendo que no se pueden escribir. ¿Sí? No se pueden escribir, está prohibido escribirlo. Está prohibido escribir las cosas de la tefilá, dice este texto. ¿Por qué permitieron escribirla? Porque a veces corremos el riesgo de olvidar estas cosas y sería peor olvidarlas que escribirlas. O sea, es peor olvidarlas que la transgresión de no poder escribirlas. Y eso en un salmo dice, es un texto muy famoso, es tiempo de hacer el trabajo de Dios, han invalidado la Torá. O sea, hay veces que es una famosa frase, hay que contradecir la Torá, ¿para qué? Para cumplir la Torá. Es una frase muy famosa. Y en el texto del Talmud Babli cuenta una historia de que hay una persona que está escribiendo bendiciones y un rabino va a ver quién está escribiendo bendiciones como algo malo. ¿Y qué hace esta persona? Fíjense, dice, cuando el rabino Ismael subía por la escalera para enfrentarse al escriba que estaba escribiendo bendiciones, tomó un manojo de bendiciones, de un tomo, ¿sí? De brajot y los emergió en una palangana de agua. ¿Para qué? O para ocultárselo o para que desaparezca el escrito. O sea, muestra que estaba prohibido escribir estas cosas. No sé si ustedes tienen un texto, yo creo que sí lo tienen, un texto de Peninei Alajá. ¿Tienen? ¿Sí? Peninei Alajá es un autor contemporáneo, Eliezer Melamed, mi Rab es el que lo traduce al español, tengo la alegría y el honor de eso. Eliezer Melamed escribe una obra que tiene hoy en día 16 tomos, es un autor tradicionalista, va abarcando todos los órdenes de la vida, y ahí dice acerca del oficiante. Yo necesito que me presten uno, así lo leo para los que están en las casas. Fíjense, solo de la negrita voy a leer, porque si no se va a demorar mucho. En los días de nuestros sabios de medita memoria, estaba prohibido escribir sidurim, los libros de rezo. ¿Sí? Nosotros tenemos libros de rezo. Y acá que dice que antes estaba prohibido, ¿viste? No siempre hacemos lo que corresponde. Ya que solo obras escritas como el Tanaj estaba permitido hacerlo en base a lo que leímos antes. Estas palabras, ¿cuáles se pueden escribir? Estas palabras que están escritas, no las palabras orales. Estaba permitido hacerlo, pero cuestiones transmitidas oralmente, como la alajot, entre estas los rezos y las bendiciones que redactaron nuestros sabios, estaba prohibido escribir. Esto está en el tratado que vimos antes.
Y fíjense lo que dice. Entonces el rol del oficiante era crucial, porque el oficiante era el que sabía cuáles eran las brajot, conocía todas las plegarias de memoria y las recitaba en voz alta para que la congregación pudiese cumplir con su deber. Cuando nosotros decimos Barujú Baruch Shemó en algunas oraciones y decimos amén, tiene que ver con eso. Antes la gente no sabía las bendiciones, entonces les enseñaba que cuando decían Baruch Atah Hashem, ¿qué decía la gente? Barujú Baruch Shemó. Y cuando terminaba la braja decía amén. Cuentan que en Egipto había una sinagoga tan gigante que competía con el Beit HaMikdash, dicen, que la gente estaba tan lejos que cuando el Hasán decía Baruch Atah Hashem, ¿qué hacían? Levantaban una bandera para que el que esté lejos sepa que tenía que decir Barujú o Baruch Shemó. Lo que quiere decir es que de esa manera la persona participaba en la tefilá. Nosotros fíjense que hay tefilot, por ejemplo, en nuestra comunidad la costumbre es que cuando decimos la midá de una corrida, cuando decimos lo que se llama oije keduye, que es la midá con la kedushá incluida, no decimos barujú baruch shemó. ¿Por qué? Porque después la queremos decir nosotros. Cuando decimos la repetición de la midá, ahí sí lo decimos. ¿Por qué? Porque si no, perderíamos la oportunidad de decirla por nosotros mismos. Si nosotros decimos cuando se dice de una sola vez, no lo podemos repetir, porque ya cuando una persona dice Boré Priagafen y nosotros decimos amén, no tenemos que decir después nosotros Boré Priagafen, porque participamos de esa brajá. Si no decimos eso, tenemos que decirlo. Quiero leer algo que no marqué con negrita, que es simpático. ¿Cómo estamos de tiempo? Bárbaro. En esos días se escogía un oficiante permanente para que tenga ese rol tan importante y todo lo que se estableció respecto del oficiante del rezo en días de ayunos públicos fue referido también para un oficiante permanente. Eso no importa. Pero toda la congregación tenía que elegir a alguien. Ustedes saben que una de las listas de una persona para ser un Baal Tefilá tiene que ser una persona obviamente honesta, porque uno está rezando por la comunidad. Tiene que tener una voz agradable, no Pavarotti, pero una voz agradable. Y el tercer tema, que toda la comunidad lo acepte, porque si hay una persona ahí adelante y empiezan a pelear y dicen, no, este me hizo tal cosa, este me vendió el auto y al final era un auto que no pudo llegar a la esquina, es un gran problema. Bien, entonces, ahora entendemos que los rabinos aceptaron escribir libros de tefilá solamente por necesidad. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Eliezer Melamed yo acá lo tenía. Bueno, no importa. Quiero compartir otro PowerPoint que es el segundo con el que vamos a ir a este tema. ¿Cómo lo levanto? ¿Ustedes en casa están viendo algo? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer el viaje del Sidur. ¿Sí? El Talmud se terminó de escribir alrededor del año 500. Después de eso vino la época de los Geonim. A todos por mail les llegó una tabla de los periodos de los sabios, ¿sí? Los Tanaim, los Amoraim, los de la Mishnah, los del Talmud. ¿Les llegó o no? No. Bueno, tenía que llegar, si no va a llegar en el próximo. Y resulta que después de eso viene la época de los Geonim. Los Geonim son los grandes maestros de las academias rabínicas, en principio de Babilonia. Se llama Gaón a alguien que es un erudito reconocido, una autoridad. En Babilonia había grandes academias de Sura, de Pumbedita, de Mejosa, de acuerdo también a cómo esas ciudades emergían económicamente, podían atraer a mejores maestros, alumnos, académicos, lo que pasa en el mundo contemporáneo, ¿sí? Los países más afluentes tienen universidades más prestigiosas, la gente quiere ir a estudiar a eso, no solo en el mundo judío, también en el mundo general. Esta infografía maravillosa que gracias a mi querido Gerardo pude incorporar en mi vida, de Notebook LM,
¿sí? ¿Qué es Notebook RM? También Felipe me insiste. Uno pone sus libros, esto no busca en la nube, busca en su material. Yo puse como 50 libros de liturgia judía y explora lo que yo le pido. O sea, lo que está aquí es algo que está curado no en el sentido chileno, curado en el sentido de curatoría, ¿sí? ¿Qué cosa? Claro, acá muestra la historia de los primeros sidurim, cómo llegaron a existir, y vamos a ver que los primeros sidurim no eran sidurim, eran libros de alajá. Eran libros que tenían escritos las plegarias y explicaban cómo y cuándo y dónde se tenían que decir. Y vamos a ver, el primero es Amram Gaón, Saadia Gaón, Gaón. Rashi, el Mahzor Vitri y Abu Draham. Abu Draham nadie diría que es un Yehudí, ¿sí? Pero Abu Draham ese es el único que yo tengo físico. Es un libro que sí se consigue. Los otros los tengo digital o se consiguen. Ahora vamos a ir viendo. Bien, antes de eso, la diferencia entre dos libros de liturgia, Sidur y Mahzor, ¿sí? Sidur es para todo el año, Shabbat y los días de la semana. Mahzor se refiere, nosotros conocemos solamente el más popular, Mahzor de Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero hay Mahzor de Shavuot, Mahzor de Pesach, Mahzor de Sukkot, y después hay otros que se llaman Kinot para Tisha B'Av, otros libros que son de Slijot, hay muchos repertorios de libros. Yo si hubiera traído esos, yo soy medio adicto a los Sidurim, tengo muchas copias de Sidurim diferentes, de diferentes Nushaot, y es una cosa que me gusta mucho. Entonces, importante, Mahzor y Sidur, porque ahora vamos a hablar de esos dos. No quiere decir que sea exactamente así. Mahzor es para un momento del año determinado, Sidur para todos. Sidur viene de la palabra Seder, orden, y Mahzor, periodo. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Leen lo que dice? Este es el primer Sidur, en realidad se llama Seder. Este ni siquiera se llama Sidur. Es el Seder Amram Gaón, NLI, quiere decir National Library of Israel. Busqué el manuscrito y hice una fotocopia, una fotocopia bien antigua, un pantallazo, y aquí dice, acá está tapado, pero los que lo ven en casa, dice Amram ben, esta es la carta, el primer texto escrito que tenemos recuerdo, es una carta que le mandó Amram Gaón a los judíos de Barcelona, que le hicieron una pregunta alágica y él les manda escrito dentro de su responsa cómo tienen que ser las oraciones. Es un libro de alajá, no es un sidur de rezo, no hay un sidur que se llama Amram Gaón que uno lo compra y reza desde ahí, pero es el primero que empieza a poner orden. Dice, es un catalizador, fíjense las palabras que utilizan, fue escrito a solicitud de las comunidades judías de España, el texto incluye comentarios sobre las tefilot, ¿sí? Nosotros tenemos las tefilot, ya la gente rezaba, ya los hombres de la Gran Asamblea habían establecido el matbea, lo que se llama matbea tefilá, la estructura física de la tefilá, pero había diferencias. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay Yehudim, lo vamos a ver cuando vemos el Kadish, que dicen Beitzmach purkanev y karem eshijé, ¿sí? Que prontamente brote la salvación y que venga ¿quién? El Mashiach. Los judíos sefaradim lo dicen, los ashkenazim no lo dicen. ¿Por qué? Tiene que ver con dos escuelas, con una escuela, algunos dicen de Babilonia y otra escuela de Israel. Unos están más apegados, de España está más apegado a Babilonia, paradójicamente, de Ashkenaz estaba más apegado a Israel. ¿Sí? Entonces, en un lugar se decía una manera, en otro lugar se decía. Se reconoce este libro como el primer libro de oraciones. ¿Sí? Ahora ustedes ya saben quién fue el hereje que escribió en contra de lo que dicen los rabinos el primer sidur. Pero no es un libro de rezo. ¿Sí?
Es una mezcla de oraciones con discusiones alágicas. El segundo, el Saadia Gaón. Yo lo elegí este texto porque en Ibrit no se ve ahí, son oraciones que nosotros ya decimos. Si no me equivoco, este es sí, Mismor Shirley Yom HaShabbat. ¿Ven que dice ahí? Miren, aquí, Mismor Shirley Yom HaShabbat. Estamos hablando del año 900 o 1000. Saadia Gaón este ya se llama Sidur, el otro llamaba Seder. Este Sidur, Mismor, Shirle Yom HaShabbat, Tov Leod Ladonai Le Samarle Shimchelion. Ya se puede leer, ¿lo ven? ¿Sí? Es el primero. Bueno, es una copia que no es la que escribió él, ¿eh? Esto es una copia de la copia, pero ya está el formato que nosotros conocemos. Saadia Gaón, 60 años después de Amram Gaón, o sea, este es un proceso que cuando empieza no termina. Hasta el día de hoy se siguen haciendo Sidurim. Los comentarios también son en árabe, con caracteres hebreos, porque la gente ya no hablaba árabe. Mi rab tenía un sidur que yo amaba, un sidur sefaradí que con letras de Rashi decía, en invierno sidisi, con letras de Rashi, que son, nosotros tenemos tefilot, que en Israel en invierno se dice de una manera, y estaban, como dice acá, con letras en hebreo, pero en árabe, que era el idioma que habla la gente. Vieron que hay sidurim que dice, se pone de pie, bueno, acá es como dice, se dice de pie, ¿no? Una cosa así, pero, y también empieza el tema de incorporación, ¿se acuerdan que hablamos hace un ratito de piutim? Piutim es una palabra que viene del griego, paitanim son los poetas, aparentemente viene del griego esa palabra, y que se incorporan. Por ejemplo, la poesía más famosa de la liturgia hebrea es el Lejadodí. ¿Sí? No es que es la mejor, pero es la más famosa. Bien, aquí es una tabla de comparación, los años, arameo talmúdico, judeo-árabe, legal, filosófico, es el tono general. El primero es para el estándar rabínico global. Un rab, la carta que yo les mostré, como empieza el Seder Amram Gaón, dice, yo tal rab le contesto a tal otro, yo desde esta ciudad, tú en la otra, o sea, tiene un lenguaje epistolar, por así decirlo. Eso es lo que se llama Sheilot Uchubot, responsa. Bien, no es el último. Después pasa a Europa, ¿sí? Rashi, que nosotros lo conocemos como su función principal es como si fuera comentarista alrededor del año 1000, también en sus comentarios, y hay otros textos que tiene alajá. Hay algo que se llama Sidur de Rashi, ¿sí? Aparentemente no lo escribió él, lo escribieron sus discípulos, pero es un libro que empieza diciendo, por ejemplo, Mea Brajot, 100 bendiciones tiene que decir la persona cada día. Y no solamente tiene los textos, sino los comentarios. El Sidur de Rashi, Rashi es el maestro, sus discípulos son los compiladores, incluir las leyes con la liturgia, pero agrega algo que es muy importante, que son las costumbres locales de Europa. ¿Sí? Fíjense, Ronnie se acuerda cuando en Beit Futsot había un piso, muchos de ustedes se acuerdan, ya no existe eso, de las sinagogas. Y uno veía los modelos de las sinagogas de todo el mundo. La sinagoga de Budapest, la sinagoga de Pensilvania, la sinagoga de los países árabes, y la estructura de la sinagoga, la arquitectura de la sinagoga era muy similar a la del lugar donde habitaban. Cuando muestra una sinagoga en un país árabe, muestra almohadones, cojines en el piso, y la gente, cuando muestra la sinagoga de Budapest, es como una nave grande, con un pasillo en el medio, una cúpula, ¿sí? Entonces, hay costumbres que van siendo locales. Por ejemplo, una costumbre que tiene originalmente solo el mundo ashkenazí, es decir, Iskor. El Iskor en las comunidades tradicionalmente sefaraim, ahora
todo el mundo lo dice, a ver si uno se va a otra comunidad de Siriscor. Los sefaradim, ¿qué hacen? Cada vez que sube la Torah, hace una oración que se llama Ashkabá, ¿sí? Que tiene un texto determinado. El Iskor originalmente no era una oración personal, era la oración que decía la comunidad porque los cruzados habían pasado por esa zona y habían diezmado a las comunidades. Entonces las comunidades se hicieron cargo de las muertes y los muertos que habían tenido. Después se incorporó el Iskor por el padre, por la madre, pero no es, originalmente es una oración colectiva, ¿no? Y es una costumbre que no hay en otro lado. ¿Por qué? Porque en otros países no pasaron los cruzados y no tuvieron esa experiencia traumática. Ahora bien, yo dije que el primer sidur es el Amram Gaón. El verdadero primer sidur, que se llama así en el mundo judío, es el Mahzor Vitri. No es sidur, es Mahzor, pero es sidur. ¿Sí? Acá dice... Atabe hartanu mikola amim, abdotanu, ¿sí? Lo que decimos en las oraciones de las festividades. Y acá dice, Veasienu Hashem Elokeinu et birkat moadeja. Es lo mismo que decimos hoy en día. Es alrededor del año 1100 que se escribió. Es fuerte, ¿no? Ya el lenguaje es un lenguaje compartido. La autoría es de Simcha de Vitri, discípulo de Rashi. Es el libro más completo de oración. La paradoja es que es un Maxor, dije antes, pero que en realidad es un Sidur. Este texto es un texto que se consigue digital, no el original. Hay muchas otras. Yo no quise sacar una foto de los que yo tengo en digital, pues son libros del año 1800, 1900. ¿Qué gusto tiene? No tiene ningún gusto eso. Ahora bien, el último que voy a mostrar así se llama Abudraham. Cuando uno dice Abudraham, piensa que es primo, ¿no? Nunca se llama, creo que Abudraham ben David o David Abudraham. Este es el libro, si uno tiene que decir cuál es el libro más famoso de Alajá y Tefilá, como si fuera el que establece el formato, es este. ¿Sí? Abudraham, en España, nuevamente, el Mahzor Vitri es ashkenazí, este es sefaradí y es una gran autoridad. A mí lo compré hace muchos años en Israel y es un libro que me gusta revisar. ¿Por qué? Porque veo, por un lado, cómo fue la secuencia voy a utilizar una palabra que no es correcta del todo, pero es parte, la canonización de la tefilá, pero con comentarios y muestra variaciones. Entonces, Amram Gaón, Saadia, Rashi, Vitri y Abudraham. Estos son los principales. ¿Tenemos unos minutitos más? Sí, estamos muy justos. ¿Perdón? Sí, está a disposición. Es interesante la imprenta, sí, con... Mire, decime ahora. Dile ahí está. Con Ale, el tema. Sí, Ale, escucho. tengo una pregunta. Ale, Sí, escucho. es que él dice que la plegaria no es para pedir. Sin embargo, Hannah fue a pedir tener un hijo. La plegaria no es para hacer una lista de supermercados, dice unos comentaristas contemporáneos, pero es inevitable que uno exprese lo que le pasa en su corazón. No es el propósito principal. El propósito principal sería encontrarse con Dios, encontrarse con lo trascendente. Me gustaría compartir esta idea de la imprenta y ahí terminamos. La imprenta, voy a decir los títulos para que veamos la próxima semana. Una de las cosas que hace es la democratización de la tefilá. Ya no se depende de solamente una persona que sepa rezar. ¿Por qué? En muchas sinagogas todavía, el que está en lo que llama el amud, el que está en el lugar que reza, tiene un libro más grande, con letras más grandes. El mismo sidur, algunas editoriales, el mismo sidur que uno tiene chiquitito, lo tiene grande.
La imprenta lo que impuso es, si uno tenía plegarias fluidas y que en cada comunidad hacíamos esta o aquella, si uno tiene que imprimir, ¿qué tiene que hacer? Estandarizar, ¿sí? Tiene que fijar una. A partir de ese momento es que el Nusach Sefarad, Sefaradí, Ashkenaz, Italquí, Yemenita empieza a ser más rígido. Empieza a haber más barreras entre uno y otro. ¿Por qué? Porque los editores no pueden hacer uno genérico. Tienen que hacer uno que se llame Sefarad, el otro Arizal, el otro Jabad, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo se llama el sidur con el que vos rezás, Ronnie? No es de Israel, es de Yo sé, pero Ashkenaz. ¿cómo se llama? Ashkenaz. Ah, hay uno que se llama Guiló, por ejemplo, que muchos yeques usaban. El que, el que, De Fran- el que dispuso a hacer Guiló tuvo que tomar una decisión de decir qué letras pongo grandes, qué letras pongo chicas, qué tefilot pongo, qué tefilot no pongo, en función de alguna autoridad que le dijo esto es lo que hay que hacer o no. Y también lo que vamos a ver la semana próxima es que esto permitió que cada uno tenga su sidur, ¿sí? Nosotros nos mal acostumbramos a que sea la sinagoga que provee los sidurim y que provee las kipot y que provee el talit, cuando esos son artículos de uso personal, ¿sí? Recuerden que todavía alguno de ustedes tiene un sidur donde el abuelo escribió, nació tal persona en tal fecha, murió tal persona en tal fecha. Y era algo que pasaba de familia en familia. Cuando las comunidades, por ausencia de eso, empezaron a proveer de sidurim, también las familias dejaron de tener sidurim. Pasa lo mismo con una kipá. Una persona que reza habitualmente, aunque no use kipá todo el día, no se le va a ocurrir ir a una sinagoga sin kipá. ¿Cuánto de la gente tiene su kipá en el auto o en la cartera para el esposo o lo que sea? Cuando la gente llega y se pone esas kipot tan feas, yo le digo, ese es el castigo. Porque cuando yo enseñaba en Mendoza en la escuela primaria, los chicos tenían que traer su Tanaj, sus lápices y su kipá. Y cuando se ponían kipá de otro, yo les decía, ¿a vos te gusta usar los calzoncillos de otro? ¿Por qué usas la kipá de otro? ¿No? En el sentido que es algo tan personal que uno tiene que acordarse de eso. Es parte de lo que tiene que hacer. Entonces, la revolución de la imprenta es una revolución sin precedentes. Ya vamos a ver más adelante. Pero ahora hay otra revolución. La revolución de la edición. Antes en la imprenta, ¿se acuerdan? Había que tener las palabras, las correcciones. Por ahí está Jorge a lo mejor que sabe el trabajo que implicaba. Ahora es todo en una pantalla. Entonces eso permitió, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del ArtScroll, que es un texto que tiene hebreo, español y comentario abajo. Y hay otros que tienen hebreo, español, comentario y fonética. O sea, la computadora hizo una nueva revolución. Y lo que vamos a ver la semana próxima, si Dios quiere, no solo la revolución de los textos en el tema del diseño, sino también la revolución en el contenido, que ha ocurrido en todos los movimientos, desde cosas que han sacado, por ejemplo, los Sidurim Ashkenazim no tenían algunas cosas por la censura, que volvieron a tenerla. Eso ya es una decisión. O algunos Sidurim que tienen estrategias de que los textos en hebreo son los mismos, pero en español son más acordes a la época en que se están viviendo. Por ejemplo, cuando nosotros, yo era chiquitito, iba a la sinagoga de los 12 años, rezábamos en español. Haznos dormir en paz, oh Dios, y levantarnos con vida. Todos lo sabemos. La burla era decir, haznos dormir en paz, ¿sí? Porque ya uno se cansaba. Uno, inclusive en español, no sabía ni lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque se automatizaba. Y para terminar, como decíamos antes,
Quien hace de su tefilá una rutina, no está rezando. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos la Rab. próxima.